Ahí está. Ahí debe verse. A ver si alguien me puede decir si se ve el PPT que dice estructura y función. Tienen que decirme con micro porque no voy a poder leer los mensajes. Sí, se ve. Ya, excelente, muy amable, gracias. Bueno, vamos a continuar entonces con nuestro repaso del curso. Esta vez, la clase pasada nos habíamos quedado en parte de lo que eran huesos. Hemos hablado del sistema locomotor, ¿no? Hemos hablado de tipos de hueso, el tipo de osificación, hemos hablado la clasificación de los huesos, hemos hablado un poco de la movilidad de los huesos. Bueno, no de los huesos, no de las articulaciones, ahí como que me adelanté un poco. Porque justamente en esta clase, en este repaso, vamos a hablar acerca de las articulaciones. Ya, entonces, muy bien. A ver, espérenme un ratito. Tengo que arreglar acá algo. Un ratito. Ya, entonces, esto es lo que les había puesto yo en la sesión cuando hablamos en la práctica de articulaciones, ¿no? Una articulación es la unión entre dos o más huesos, ¿ok? No solamente de dos, sino pueden ser hasta 3 o 4 huesos, dependiendo, ¿no? Que esta unión, este acercamiento que tienen estos huesos permiten el movimiento y le dan estabilidad al cuerpo. Dentro de una articulación vamos a encontrar varios tejidos, que ahorita lo voy a describir, ¿no? Como cartílago, tendón y ligamentos, ¿no? Que van a ayudar a que el movimiento se dé y además se estabilice la articulación. Ahora, igual, como siempre hemos hablado, ¿no? En este curso que se llama Estructura y Función, la clasificación es como tal también, estructural y funcional. Entonces tenemos, según la estructura, voy a poner mi puntero un ratito. Acá está. Ya, según la estructura tenemos 3 tipos. Cuando hablamos de estructura, hablamos de qué está compuesto, ¿ya? Entonces, esas articulaciones tienen cartílago, ¿ya? En su composición. Uno de los componentes, claro está. Uno son las articulaciones fibrosas, que como su nombre lo dice, está principalmente compuesto por cartílago fibroso o fibrocartílago. Recordando, y acá abro un paréntesis, las articulaciones, los cartílagos se dividen en 3. Hay 3 tipos de cartílagos. Los cartílagos fibrosos, que son rígidos, o sea, de hecho tienen un poco de elasticidad, pero son los más rígidos de los 3. El cartílago hialino, que es el más abundante, el que incluye, el que está aquí, en las articulaciones cartilaginosas propiamente dicho, y el cartílago elástico. Este cartílago elástico, como su nombre lo dice, tiene cierta elasticidad, y se encuentra, por ejemplo, en la punta de la nariz, ¿no? En tu pabellón auricular, en algunos cartílagos de la laringe, ¿ya? Ahí se encuentra ese tipo de cartílago. Entonces, tú tocas tu orejita, ¿ok? El pabellón es maleable, ¿no? Lo puedes doblar, el cartílago, ¿no? Tu pabellón. ¿Por qué? Porque es un cartílago de tipo elástico. Ya, entonces cierro paréntesis. Dentro de las articulaciones fibrosas ya les dije que está compuesto por fibrocartílago. Las articulaciones cartilaginosas están compuestas, como su nombre lo dice, de cartílago, que puede ser hialino o puede ser fibroso también, ¿ya? Y las sinoviales principalmente están compuestas de cartílago y además, lo más importante en realidad, es la sinovia, que es una membrana que produce un líquido, que es el líquido sinovial. Y este líquido sinovial es el que permite que la articulación esté lubricada y mantenga una movilidad adecuada, ¿no? Así como cuando ponemos aceite o lubricamos las bisagras de la puerta, ¿no? De sus ventanas, para que el movimiento sea adecuado. Ya, voy ya está. Ya, entonces, esos son los 3 tipos de articulaciones, estructuralmente hablando. Ahora, de acuerdo a la función, es decir, sabemos que los cartílagos, pero las articulaciones es para la movilidad, ¿no? Bueno, en la mayoría pero pueden haber articulaciones que no se muevan, como por ejemplo la sinartrosis, que no tienen movimiento, las anfiartrosis con poco movimiento y las diartrósicas, mucho movimiento. ¿Ya? Entonces tenemos esas 2 clasificaciones, estructural y clasificación funcional. Vamos a hablar de cada una de ellas. Ya, dentro de las articulaciones sinoviales, que son estas de aquí, y que principalmente son diartrósicas, a su vez hay una clasificación, ¿no? Que son las que se mueven en un eje, en 2 ejes o en más de un eje. Uniaxiales, gínglimo trocoide, gínglimo o bisagra,
trocoide o pivote, es lo mismo. En silla de montar, como esta de acá, las condilias, ¿no es cierto?, que tienen un cóndilo. Las multiaxiales son las esferoideas, que también le llaman pelota y canasta, ¿sí? Y las planas, ¿ok?, que son, como su nombre lo dice, planas, ¿no? Y como ven, tiene este tipo de movimiento de deslizamiento hacia atrás, hacia los costados, ¿no? Atrás, adelante. Ya, ahorita vamos a ver mejor este tipo de articulación. Recuerden, jóvenes, que si tienen alguna duda, abren micro, ¿ya? Porque no puedo leer sus mensajes, ¿ya? Tengan en cuenta eso, por favor. Si no, yo sigo hablando, ¿ok? La idea es que ustedes me pregunten, ya es el momento. Muy bien. Entonces vamos a empezar con las articulaciones que no tienen movimiento, que se llaman funcionalmente sinartrósicas y que estructuralmente son fibrosas, ¿ya? Entonces, ahí tenemos varias. Tenemos la sindesmosis, son estas de acá, las suturas y el gónfosis. Los ejemplos clásicos de sindesmosis son esas articulaciones que se dan entre, por ejemplo, el cúbito, que es este de aquí, y el radio, ¿ok? Y entre lo que es la tibia y el peroné. Entonces, aquí las sinartrosis no tienen movimiento entre ellas, ¿ok? Y están como estables, ¿no? Ahí, están pegadas prácticamente. O sea, entre estos dos huesos no hay movimiento, un movimiento pues muy marcado, ¿no? Casi nulo. Las suturas son las que se dan en los huesos del cráneo. Recuerden que el cráneo es un conjunto de huesos cuya función no es moverse, es función de protección del sistema nervioso central. Entonces, para eso los huesitos han tenido que suturarse, ya pegarse unos con otros. Y gónfosis, que es una articulación que se da en nuestros dientes, ¿no? Nuestras piezas dentarias están como pegadas, ¿no? Porque finalmente el diente es un hueso que está metido, ¿no? Con su raíz dentro de otro hueso, ¿no? Que es la mandíbula o el hueso maxilar, ¿ya? Entonces, estas son las articulaciones fibrosas sinartrósicas. No hay movimiento entre ellas. Bien. Luego tenemos las otras articulaciones que son las anfiartrósicas, que son estas de aquí. Las anfiartrósicas tienen escaso movimiento, ¿sí? Poquito, y son de tipo cartilaginosas, ¿ya? Y dentro de ellas, dentro de las cartilaginosas, pueden ser cartílago hialino, ¿ok? O pueden ser también cartílago fibroso o fibrocartílago. Entonces, ahí tenemos la sincondrosis y la sínfisis. La sincondrosis son, por ejemplo, las articulaciones que están entre el esternón, ¿ok?, que es este de acá, y las costillas. Entonces, si bien es cierto, no las puedes mover mucho, pero de todas maneras tienen cierto movimiento como de deslizamiento, ¿no? Muy pequeño. Y eso es lo que se necesita para la respiración, ¿no? Tú cuando respiras elevas, ¿ok?, las costillas. Entonces, hay un pequeño movimiento, muy pequeño. Ya, pero no es completamente rígido, porque si no, no podrías mover tu caja torácica. Ya necesitas articulaciones ahí con algo de movimiento en la zona anterior. Luego también tenemos, bueno, aquí no es exactamente como no hay movimiento, ¿no? Porque es la articulación, es más que todo el cartílago hialino que le encontramos en las placas epificiarias de los huesos largos. Estas placas epificiarias son las que de ahí pues se va osificando el hueso y uno va creciendo, ¿no? ¿Okay? Ese es un tipo también de articulación, pero sin condrosis, con casi nulo movimiento. Luego tenemos la sínfisis. La sínfisis es otro tipo de articulación que tiene también poquito movimiento y está compuesto por fibrocartílago sobre todo, o sea, es un cartílago rígido. Acá tenemos la sínfisis púbica. Recuerden que en la pelvis está compuesto por el hueso coxal, que es todo este de acá, ¿no? El hueso coxal que se articula con el otro hueso coxal y entre ellas, en la parte posterior, se articula con el hueso sacro, ¿ya? El hueso coxal, a su vez, se acuerdan que tenía 3 partes, ¿no? O sea, en la embriología, cuando nosotros, bueno, éramos embriones, este hueso coxal se formó de 3 grupos de huesos, que son el ilíaco, que es este de aquí, el isquio, que es el que está por esta zona, bueno, no sé muy bien porque la vista acá es superior, y el pubis, que es este huesito de acá. Entonces, antes eran 3 huesos separados, que después se unieron, ¿ya? Y formaron el hueso coxal.
Entre el coxal y el coxal tenemos este pequeño, bueno, no tan pequeño, pero ese cartílago que une, ¿no es cierto?, a ambos huesos y eso se llama sínfisis. Y como es en el pubis, sínfisis púbica. ¿Ya? Entonces, aquí no hay casi movimiento, es muy poco. Y este cartílago en realidad se ablanda, tiene cierto deslizamiento durante el parto. Entonces, en la mujer, cuando está embarazada, gracias a las hormonas, este cartílago tiende a ablandarse un poquito y permite que se pueda mover, ¿no? Y al momento del parto, la cabeza del feto pueda pasar por el canal pélvico. Ya después, cuando ya da luz la mujer, ya las hormonas caen, entonces nuevamente el cartílago vuelve a su estado normal. El otro cartílago, que también es una sínfisis, son los discos intervertebrales, estos de acá, que son igual fibrocartílago, que une a dos cuerpos vertebrales. Estos son los cuerpos vertebrales. Ojo, solamente es anfiartrósica cartilaginosa aquí, porque también hay articulación aquí, ¿no es cierto?, en estos apófisis de los arcos vertebrales. Este es otro tipo de articulación, no es la misma. ¿Ok? Si se dan cuenta, estas dos que son sínfisis son cartílagos que, como son fibrosos, ¿no es cierto?, son importantes porque soportan peso, ¿ya? Como es nuestra columna vertebral. Ok. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Sigo avanzando? Ya, supongo que sí. Vamos con la siguiente, entonces. Listo. Ahora vienen las otras articulaciones que tienen nombres raros, ¿ok? Pero es cuestión, chicos, que lo lean y sobre todo lo relacionen con la parte del cuerpo, ¿no? Esa es la idea, ¿no? La idea es que le den esos nombres, estos conceptos de articulaciones, lo apliquen en una parte de su cuerpo que son las articulaciones que les corresponden. Entonces, aquí tenemos las articulaciones que son estructuralmente sinoviales, y que tienen movimiento, que son las diartrósicas. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos 6 tipos de articulaciones. La gínglimo, que es esta de aquí, en A, vamos a buscar, aquí está, es una articulación que es como bisagra. Entonces solamente puedes mover en un solo eje, ¿no? Hacia adelante o hacia atrás, ¿no? Miren acá la flecha, ¿no? O va hacia un lado o hacia el otro, no más, ¿no? Ejemplo clásico, la articulación del codo. Luego tenemos la articulación trocoide, que es la de esta de acá, que está a nivel de la columna cervical. También se le llama pivote, ¿ya? Porque da vuelta, ¿no? No completo, obviamente, no 360 grados, pero gira en torno a un eje. Entonces, ¿dónde se ve esto? En el hueso atlas y el axis. Ustedes saben que el atlas es el primer hueso cervical, ¿no? Que está articulado hacia arriba con el hueso occipital. Y hacia abajo se articula con el axis, que es la segunda vértebra cervical. Son las dos únicas vértebras que tienen nombre propio. Las demás son solamente cervical 3, cervical 4, 5, torácica o dorsal, torácica, el otro es lumbar y sacra, ¿no? Pero de allí son las únicas que tienen un nombre así especial, atlas y axis. Entonces, si se dan cuenta, como el movimiento es en un eje, mejor dicho, gira, es la articulación que nosotros utilizamos para decir no. ¿Ya? Entonces, cuando tú giras la cabeza hacia tu lado izquierdo o derecho, estás utilizando una articulación de tipo trocoide o pivote. ¿Ok? Ya, luego tenemos la articulación en silla de montar. Si ustedes han visto cómo es la silla de un caballo, la silla que se pone en el lomo, ¿no es cierto?, del caballo, tiene esta forma, ¿ya? En silla de montar. Esta articulación lo vamos a ver aquí en los huesos de carpo-metacarpo del pulgar. Entonces, es una articulación que es también multiaxial, ¿no? La articulación en silla de montar, esta de acá. Es la que tienes para mover, para hacer tu dedo pulgar, para hacer oposición del dedo. Es decir, llevar tu dedo pulgar hacia el meñique. Esa es en silla de montar. Luego tenemos la articulación condilia. ¿Qué significa condilia? Que tienes un cóndilo, o sea, como una especie de superficie
convexa, ¿no? Y con una cóncava. Esta articulación es la articulación que se da entre el hueso atlas y el occipital, ¿ya? Igual, este tipo de articulación es para decir sí. Cuando tú flexionas tu cabeza y extiendes, estás utilizando la articulación atlanto-occipital. Es aquí, ¿ya? Luego tenemos la articulación esferoidea que tiene forma de pelota. Miren, es totalmente una pelotita, ¿no? La articulación del hombro y la cadera, que es justamente la E y la E acá. Son justamente las dos articulaciones más móviles que tenemos, porque gracias a este tipo de articulación podemos hacer distintos tipos de movimiento. Flexión, extensión, abducción, aducción, circunducción, rotación interna, rotación externa. Sí, son esas 6 principalmente, ¿no? O sea, en diferentes ejes. Esa es la esferoidea, la que tiene mejor movilidad. Y luego tenemos la articulación plana. Entonces, ¿dónde es? Justo yo les decía, ¿no? Si aquí la articulación anfiartrósica era entre los cuerpos vertebrales, la plana está aquí, ¿ya? En las apófisis articulares de las vértebras, que permiten un deslizamiento, ¿no? Hacia adelante, hacia atrás, hacia los costados, ¿no? Por eso es que tu columna sí puedes de alguna manera moverla, ¿no? Lateralizarla, puedes flexionar, puedes extender e incluso puedes hiperextender. ¿Ok? Entonces, no es tan difícil, chicos, es cuestión que es lógica también, ¿ya? Muchas veces. Ya, acá están, les dejo esto para que también lo vuelvan a revisar. ¿Ya? ¿Preguntas hasta aquí, jóvenes, de los tipos de articulaciones sinoviales? Ya. Ninguna. ¿Ninguna? Perfecto, paso entonces. Vamos con lo siguiente. Bien, vamos a quedarnos un poquito hablando sobre la articulación sinovial. ¿Por qué? Porque es una articulación que tiene que ver mucho con los movimientos, ¿no? Y esta articulación es la que a veces se daña, ¿no? No sé si habrán escuchado ustedes acerca de la artritis reumatoidea, la artrosis, ay, mi artrosis, ¿no? Ya cuando son adultos mayores, ¿no? Bueno, esas patologías se dan acá, en justamente este tipo de articulación. Entonces, vamos a ver vamos a primero señalar las partes de la articulación. Vemos aquí un dedito, esta es una articulación entre la falange proximal y la falange media, ¿no? Justamente acá, en este pliegue que tenemos en los deditos. Tenemos acá un huesito, falange, y otro huesito, ¿ya? Un hueso largo. Vean que en la superficie del hueso, que es donde supuestamente hace contacto con el otro hueso, tenemos un cartílago, que es el cartílago articular. Este cartílago articular principalmente es cartílago hialino. Es un cartílago, como ustedes saben, el tejido como tal, el cartílago no tiene escasísimos vasos, muy poquitos. Ellos se nutren gracias a ¿quién? Al líquido sinovial que circunda allí. Él es el que le da lo nutre al cartílago, ¿ok? Este cartílago, ustedes deben haber visto, ¿no? Cuando comen su pollito, por ejemplo, han visto cómo es, justo en las epífisis de los huesitos del pollo, hay un tejido blanquecino, rígido, duro, ¿no? No tanto como el hueso, claro está, que tapiza, que cubre, ¿no? Esas superficies. ¿Para qué existe este cartílago? Para que no dañe el hueso. El hueso nunca puede estar en contacto con otro hueso en movimiento, porque daña al hueso. Eso duele, molesta y puede hacer una degeneración del hueso, ¿no? Destruirlo o gastarlo. Para eso tiene la cubierta del cartílago. No se olviden que el cartílago tiene sus condrocitos y sus condroblastos. Luego tenemos alrededor de él, ¿no es cierto?, una membrana. ¿Ok? O primero la cápsula, ¿no? Que es la cápsula articular, que es esta de acá. Gruesa, tejido conectivo, miren, y la cápsula articular tiene como que dos capas, ¿no? Una fibrosa, que es la más externa, y una que es más delgada, más blanda, en donde encontramos a la membrana sinovial, que lo ven acá en rojo. Esta membranita sinovial, que está compuesta por sinoviocitos, son las encargadas de producir el líquido sinovial.
Y el líquido sinovial es un líquido a manera de, no es agua, ¿no? No es ceroso el líquido. El líquido es a manera como de, según la literatura, ¿no? Y como lo hemos visto, es como clara de huevo, ¿ya? Pero cruda, ¿no? No cocinada. La clara de huevo. Y ese líquido, como es de esa consistencia, hace que sea así, como es viscoso, permite que la articulación no roce, ¿no? Sea un lubricante para el movimiento. ¿Ya? Y así la articulación se mueva adecuadamente y no se desgaste tampoco. Ya cuando la articulación no se usa, ¿okay? No hay movimiento, no sé, por ejemplo, estás enyesado varios meses, ese líquido como no se está movilizando, no estás utilizándolo, se vuelve cada vez más espeso, ¿no? Y es más difícil después de mover. Por eso que después que esté inmovilizado un paciente, que hacerle terapia, ¿no? Para ir moviendo esa articulación y nuevamente torne esa consistencia un poco más líquida, pero no totalmente líquida ni sólida, ¿ok? Muy bien. Entonces, esto es lo que se llama articulación sinovial. Es la más abundante que tenemos y es la que está la encargada de los movimientos que tenemos de nuestro esqueleto. Ok. Muy bien, este es otro resumen que también ahí cuando vuelvan a ver el video, ¿no? Pueden hacerle captura de pantalla para que puedan observarlo, ¿ya? Y tenerlo para estudiarlo, ¿no? Ahí tenemos sobre todo estas son las diartrósicas, ¿no es cierto? Las diartrósicas, en donde está pues la uniaxial, la biaxial y la multiaxial, ¿no? Gínglimo, trocoide, montar, condilia, esferoidea y plana. Muy bien, hasta aquí alguna pregunta acerca de las articulaciones. Lo que estuve recomendando. Dilo. ¿Cómo se produce el líquido sinovial? Ya, ¿cómo se produce? Mira, el líquido sinovial es agua, ¿ok? Tiene ácido hialurónico, o sea, tiene una proteína que es así viscosa, que le da esa viscosidad. ¿De dónde saca todo el contenido? De los vasos sanguíneos que están por fuera. Porque todo tiene que venir de la sangre, ¿no? Recuerden que, o sea, de los tejidos que están alrededor, ¿no? Ok, del hueso, acá hay vasos sanguíneos, y de aquí es donde las células, los sinoviocitos, jalan el agua y los nutrientes y el oxígeno, y más bien después, gracias a líquidos, el condrocito que también produce CO2, sale el CO2 y también se los lleva a los vasos. Son de los vasos que están alrededor, de los tejidos que sí son vascularizados, de ahí es donde sale el líquido, de ahí es donde saca todo para producir líquido sinovial. Ok, gracias. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta, chicos? Profesora, siempre, en cualquier parte del cuerpo, los huesos siempre va a estar, con cartílagos. Sí. Hueso, cartílago, hueso. Sí, siempre y cuando siempre haya movilidad. Por ejemplo, las suturas, generalmente no hay, ¿no? Porque están pegados. Puede haber un tejido fibroso ahí, pero nada más. Pero sí tiene que haber cartílago. Cuando hay movimiento, tiene que haber cartílago. Los huesos que tienen movimiento tienen cartílagos. Sí, así es. Ok, gracias. O sea, de hecho, sí. Los que no tienen movimiento, mira, por ejemplo, a ver, vamos a poner acá. Por ejemplo, acá, ¿no? Estos tienen aquí, como una especie de tejido fibroso, ¿no? Nada más. Las suturas. ¿Ok? Acá tampoco, ¿no? Hay solo tejido fibroso que está pegando el diente hacia el hueso. Pero de ahí todos los demás sí deben tener. Estos, a pesar de que no es que tengan movimiento, tienen algo de movimiento, de todas maneras tiene que haber cartílago. Hay cartílago. ¿Ya? Y acá ni hablar, ¿no? Definitivamente, casi. Ok. Vamos entonces con el siguiente tema. Ya. Pasamos ahora seguimos el sistema locomotor, pero ahora vamos a hablar del músculo. En una clase pasada, en un repaso pasado, hablamos de los tejidos. Ya no voy a hablar del tejido liso, estriado, diferencias, no. Vamos a hablar específicamente ahora del tejido esquelético, muscular esquelético, que es el que produce el movimiento, es el que el que se estudia sobre todo, ¿no? Para ver cómo se produce el movimiento. Entonces, a ver, miren, esta es la imagen
de un, la primera parte de aquí, esta zona de acá, es un fascículo muscular, ¿ok? Un fascículo. Este fascículo está compuesto por varias células musculares que se llaman fibras musculares. ¿Se acuerdan? O sea, desde lo más chiquito es la fibra muscular, varias fibras musculares que cada una es una célula, se forman, mejor dicho, se envuelven, ¿no es cierto?, en el perinecio para formar un fascículo muscular. Varios fascículos musculares van a formar el músculo, que está envuelto en lo que se llama epinecio. Y un fascículo, una fibra muscular está envuelta por el endomecio, ¿ya? Entonces, yéndolo ahora al revés, lo más grande, de lo más grande. Un músculo grande, por ejemplo, el bíceps. Todo el bíceps es un músculo. Está protegido por una membrana que se llama epinecio. Ese bíceps está compuesto por miles de fascículos musculares, que vendrían a ser estos de acá. Esos fascículos están rodeados por el perinecio, cada fascículo. Dentro de cada fascículo, ¿ok?, hay miles de fibras musculares, entre paréntesis, célula muscular, estos de acá. Y esta fibra muscular está envuelta en lo que se llama el endomecio, ¿ok? Entonces, si hacemos un zoom a una fibra muscular, que vendría a ser esto de acá, acá tenemos el endomecio, y como toda célula, ¿qué parte tiene una célula? Tiene su núcleo, tiene su citoplasma, y tiene su membrana, ¿no es cierto? Ya, entonces, la membrana estaría por fuera. Acá en el centro estaría el citoplasma, que casi no hay líquido, o sea, sí hay, ¿no? Pero está llenecita de lo que es la unidad funcional, ¿no es cierto?, del músculo, que son las sarcómeras, ¿no? Acá están las sarcómeras. Y la suma de varias sarcómeras son las miofibrillas, ¿no? Entonces van a ver, el músculo, ¿cuál es su función? Contraerse. Y como tal, necesita de esas proteínas, ¿no?, estructurales para que se contraiga. Por eso esa célula está llenecita, pero así, llenecita de miofibrillas, que son cada uno de estos como si fuesen fideitos. Y estas miofibrillas están compuestas por miles de sarcómeras, como ven acá, ¿no? ¿Qué más tiene que tener? Núcleo. Acá está el núcleo. Como toda célula, tiene que tener su núcleo. ¿Y el núcleo está en dónde? En la periferia. A diferencia del cardíaco, ¿no? ¿Qué más debe tener? Si tú para hacer contracción necesitas ATP, ¿dónde se produce el ATP? En la mitocondria. Entonces tienes miles de mitocondrias. Acá hay mitocondria, 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 mitocondria. ¿Qué otra cosa es importantísimo en el músculo para que se contraiga? El calcio. ¿Y el calcio dónde está? En el retículo sarcoplásmico. Entonces, entenderán, ¿no?, que debe haber un montón, pues, de retículo sarcoplásmico, porque cada una de estas sarcómeras necesita de calcio. Acá está, ¿lo ven como estas patitas medias naranjas que forman una red? Eso se llama retículo sarcoplásmico. Y miren qué estratégico es su lugar, que está rodeando a cada una de las miofibrillas. Obviamente, porque en las miofibrillas están las sarcómeras, donde tiene que llegar el calcio para producir la contracción muscular. ¿Está claro? Sí, profesora. ¿Sí? No hay dudas, seguro. Ya. Algo que falta ver acá. La membrana celular, ¿ok?, que se llama sarcolema, tiene unas invaginaciones. Ven acá como si fuesen unos túneles, o como, más que túneles, como si fuesen unos pozos, ¿no?, hacia abajo, miren. Miren, acá está, que se llaman túbulos T. ¿Ya? Ahorita lo vamos a ver para qué. Y cada túbulo T, como ven, está relacionado, mira que hay un túbulo T alrededor con dos retículos sarcoplásmicos, uno a cada uno de sus lados. Ya, eso es importante. Eso se llama la que le llaman la triada, ¿no? La triada está compuesta por un túbulo T y dos retículos sarcoplásmicos a ambos lados del túbulo T. ¿Ya? Entonces, ya más o menos viendo la estructura, vamos a ver la función. ¿Cómo funciona el músculo? Acá estamos. Ya, vamos primero a nombrar.
ya las partes. Esto es como si fuese una célula muscular, pero recontra resumida, ya, con sus principales partes. Entonces, miren, acá está el sarcolema, la membrana celular, ¿no? Está envolviendo a toda mi celulita, todo esto. Voy a ocultar esto. A toda mi membrana celular. En esta zona, la membrana celular se mete, ¿ya? Y le da una vueltita y asciende. Otra vez, se mete. Eso se llama túbulo T o túbulo transverso, ¿no? Porque está transversal a la longitud de la membrana, de la fibra muscular. Ya. Entonces tenemos el túbulo T. Hasta ahí me siguen, ¿cierto? Ya. Ahora, miren que alrededor yo les dije que cada túbulo T a su costado tiene una organela, que es el retículo sarcoplásmico. Y acá está. ¿Qué hay dentro del retículo sarcoplásmico? Muchos y muchos calcios, miles de calcios. Entonces, esto de acá es la triada. Un túbulo T, un retículo sarcoplásmico acá y un retículo sarcoplásmico acá. 1, 2, 3. Triada. Acá tenemos al núcleo, siempre en la periferia. Y aquí están nuestras miofibrillas. Miren qué bonitas las miofibrillas. Acá han puesto 2, ¿no? De hecho, hay muchísimo más, ¿no? Solo estamos acá simplificando. Entonces, las miofibrillas son como si fuesen fideitos, ¿no es cierto?, largos, y está lleno de sarcómeras. Cada sarcómera está entre un disco Z. Acá hay un disco Z y acá hay otro disco Z. Estos discos Z es lo que van a dividir una de otra sarcómera. Entonces, de aquí a aquí habrá otra sarcómera. De esta zona a otra zona, a este disco Z hay otra sarcómera. ¿Ya? Acá está la mitocondria, que de todas maneras tiene que haber, ¿ya? Para que pueda producir ATP. La mioglobina, que es una proteína que está en el músculo. Y bueno, gránulos de glucógeno. ¿Se acuerdan que les dijimos que la glucosa se almacena en el músculo, ¿no? En forma de glucógeno, necesaria para después hacer glucogenólisis para que la glucosa después la utilicemos para formar ATP. ¿Ok? ¿Está claro? Entonces estoy dando primero una visión de todos los participantes que van a producir la contracción muscular. Nos falta uno nada más, ¿ya? Porque el músculo no actúa sin otro sistema, que es el sistema nervioso. Acá no he hablado nada todavía de la neurona que va a inervar al músculo. Pero hasta ahí está claro, ¿o hay alguna pregunta de esta parte? Doctor, una pregunta. ¿El glucógeno no solo se almacenaba en el hígado? O sea, sí había escuchado que también se almacenaba cierta parte en los músculos, pero ¿podrías aclararme ese punto, por favor? Sí, claro. El glucógeno se almacena en 2 lugares principalmente. En el hígado, que es nuestra principal reserva, y 2, en el músculo. O sea, ahí va ¿cómo se llama? La insulina, ¿no es cierto? Y le abre la puerta a la glucosa para que se meta. Recuerda que la insulina tiene principalmente estos 3 lugares donde actúa, ¿no? En el hígado, en el músculo esquelético, en el músculo como tal, perdón, y en el tejido adiposo. Ahí no se almacena como glucógeno, ¿no? En el tejido adiposo se almacena como grasa. Y es como así vamos adquiriendo mayores adipocitos y aumentando nuestro panículo adiposo o, lo peor de todo, la grasa visceral, ¿no? Pero sí, también es en el músculo. Ok, gracias. Muy bien. Profesora, Doctora. dentro de las fibras Sí. también está la miosina y la actina, ¿no? Sí, ahorita vamos a hablar de eso. Solamente hemos hablado de sarcómeras como tal, no todavía les he explicado de qué está compuesto. Ah, ok. Ahorita viene la siguiente. Doctor, una pregunta. ¿Cuál es la función de la rianodina en la contracción muscular? Ah, ya, la rianodina son canales que tienen que ver con el calcio. No les voy a preguntar sobre eso porque eso en realidad pues es un poquito ya más complicado, ¿no? Más molecular, pero sí son canales que tienen que ver con la salida y entrada del calcio. Gracias. Sí. Profesora, lo del verde son proteínas
¿Y lo de celeste, qué son? Ah, ya, son las proteínas que están anclando a las miofibrillas a la membrana celular para que se mantengan en su lugar. Son Ok, ok. proteínas nada más, estructurales, sí, no, que anclan los miofibrillas a la membrana. Ya. ¿Alguna otra pregunta? Para pasar a lo siguiente, que ya vamos a ir con la parte de la contracción muscular, que creo que es algo que algunos todavía no lo tienen muy claro. Avanzo entonces. Ya. Muy bien, como les dije, el músculo no es nada sin las neuronas. Estamos hablando del músculo esquelético. ¿Ya? Entonces, todo músculo tiene que tener inervación de una motoneurona. Entonces acá lo tenemos. Tenemos el axón, mira que incluso está mielinizado. Tienes la parte final del axón, que son las vesículas sinápticas, ¿no? Acá está el axón, la neurona, perdón, presináptica, y acá está nuestro músculo, nuestra célula muscular. Esto se llama unión neuromuscular, placa motora, placa mioneural también se le llama, tiene muchos sinónimos, ¿no? Pero es simplemente la unión entre una neurona, o una comunicación, mejor dicho, entre una neurona y una fibra muscular. Miren que la fibra muscular adentro que tiene muchos de estos miofibrillas, millones, miles de miofibrillas, ¿no? Que van a producir la contracción. ¿Ok? Entonces, si le hacemos un zoom a esto, miren, acá tenemos la terminal axónica, tenemos las mitocondrias, y dentro de la parte final, ¿no? De la neurona, encontramos unas vesículas que ven acá. Estas vesiculitas contienen un neurotransmisor, que es el neurotransmisor para el músculo esquelético. Y el neurotransmisor es la acetilcolina. Nosotros, gracias a la acetilcolina, es que puede haber excitación de la membrana del músculo. Esta vesícula tiene que, de esta zona, que está un poco alejada de la membrana, tiene que viajar, ¿no? Hasta la zona más distal y exocitarse. O sea, ¡pum! Es como si lo vomitase la acetilcolina, sale. ¿A dónde? Sale a la hendidura sináptica, que es este espacio que hay entre la membrana de la neurona y el sarcolema. Cuando la acetilcolina llega hacia la membrana celular de la fibra muscular, encuentra su receptor, y ese receptor, ¿ok? Es el que no va a entrar a la acetilcolina, simplemente se va a quedar en el receptor, no ingresa a la membrana celular, solo al receptor. Y esa unión, ¿ok? De la acetilcolina con su receptor permite la apertura de los canales de sodio. Acá está. ¿Ok? Y ustedes saben, porque lo hemos visto en esta última semana, justo de la despolarización, el sodio es un catión, o sea, tiene carga positiva, que es abundante en el extracelular. Entonces, cuando tú le abres la puerta, el sodio entra, pero como Pedro en su casa, ¿no es cierto? Entra porque hay mucho afuera y poco adentro. Y al ser un catión, ahora la membrana celular, la célula, mejor dicho, se vuelve positiva. Y esa positividad es lo que se llama la despolarización. Entonces, ahí ya activaste al músculo. ¿Quién la activó? El sodio, claro está, ¿no es cierto? El sodio, ¿gracias a quién? A que la acetilcolina se unió a su receptor, ¿ya? Y me salté un paso antes de eso. Para que se exocite, miren acá, lo vi, me está sacando la lengua el calcio, para que se exocite la acetilcolina necesitas de calcio. ¿Ya? Ese calcio es lo que va a hacer de que la vesícula pueda abrirse, ¿no es cierto? Y que salga la acetilcolina. ¿Ok? Una vez que la acetilcolina entra, ¿no? Y hace que el sodio ingrese al citoplasma, al sarcoplasma, ¿no es cierto? La acetilcolina después sale y es degradada por una enzima. Y ahí se terminó. ¿Ok? ¿Se entendió? ¿Preguntas hasta aquí? En esta historia, que es la de la contracción muscular, nos estamos quedando en que se despolarizó el músculo. Hasta ahí. No hemos dicho que todavía hay movimiento, simplemente se ha despolarizado. El músculo ya está listo para actuar, porque ya lo estimularon y ya se despolarizó. ¿Preguntas, dudas? ¿Está bien? ¿Avanzo? Ok.
Ya. Solo para aclarar, chicos, algunas cositas, miren. Hay ciertas patologías que justamente tienen que ver con este problema de la placa mioneural. ¿Ya? Ya, entonces, por ejemplo, hay ciertas enfermedades que hay, en las cuales la persona produce un anticuerpo contra el receptor de la acetilcolina. Entonces, imagina, la acetilcolina se produce, ¿ok? Pero cuando llega al receptor, no hay. Está ocupada por otra sustancia. Entonces, si la acetilcolina no llega al receptor, o sea, no llega a meterse a su receptor, jamás se abrirán los canales de sodio. ¿No es cierto? Y si no salen los canales de sodio, no se despolariza. Y si no despolariza, no se mueve la persona. Tiene problemas de debilidad muscular. ¿Ya? Entonces uno dice, bueno, ya no va a poder, se va a cansar, ¿no? O sea, no puede, va a tener debilidad del músculo esquelético. El problema, ya, bueno, tiene debilidad, ok, ya, por ahí que lo puede superar, ya. El problema es cuando ese músculo es el diafragma. Y tu diafragma es el único, bueno, no el único, es el principal músculo de la inspiración. Y si no hay diafragma, el paciente tiene problemas, no va a poder respirar adecuadamente, ¿no? Esa enfermedad es la miastenia gravis. ¿Ok? Ya. A ver, esperen un ratito. Una consulta. Dime. ¿Y cómo se generaría la disfonía gravis? ¿Por qué se produce? Bueno, al parecer es una enfermedad autoinmune, ¿no? Uno nace realmente con esta predisposición a esta enfermedad. Algunos dicen que, bueno, producimos anticuerpos aparentemente en el timo, que es un órgano que ya no debería existir en la adultez, pero a veces tienen rezagos y ellos están produciendo el anticuerpo. Entonces, se produce por eso, ¿no? Son una enfermedad autoinmune, no tiene a veces causa conocida. Algunos también postulan que puede ser después de vacunas, ¿no? A veces puedes despierta tu sistema inmunológico y como que se altera y comienza a atacar tus propias células. En este caso, los receptores de la acetilcolina. Ok, gracias. Ya. Hay otro que es la toxina botulínica. ¿Han escuchado el Botox, no es cierto? Que se utiliza en la cosmética para las arrugas, ¿no? Las arrugas son estas líneas de expresión que nos salen en la cara por la contracción de los músculos de la expresión facial, ¿no? Entonces te marca, ¿no? Obviamente con la edad se va marcando, ¿no? Cuando eres niño no, bueno, porque todavía pues, ¿no? Tienes una piel prácticamente como que nueva, ¿no? Pero a medida que uno va entrando en años, ¿no? Estas líneas de expresión se van marcando, porque contraes los músculos, ya sea perioriculares, los de la frente. Entonces lo que hacen es poner pequeñas dosis de toxina botulínica y lo que hace la toxina botulínica es evitar que la acetilcolina se una al receptor o que salga la acetilcolina. Y si no sale la acetilcolina, no se contrae el músculo, ¿no? Entonces, por eso es que el músculo está como que ahí, no se contrae y por eso no se forman las líneas de expresión, ¿no? Y por eso es que, no sé si han visto, ¿no? Cuando la persona tiene Botox, le han puesto el Botox, algunos, ¿no? Porque hay que saber poner, no es que a cualquiera hay que en cualquier sitio, tienes una cara con muy poca expresión facial, ¿no? Porque ya no puedes mover bien tus músculos de la expresión facial, ¿no? Claro que eso tiene un tiempo, ¿no? No es que es para siempre. Así es. Entonces, ven que conocer esto ayuda, pues, ¿no? En este caso, a primero ver las enfermedades y el uso, ¿no? En este caso, en la cosmética. Doctor, una pregunta. Es acerca sobre lo que usted mencionó del Botox. El ácido hialurónico y el Botox, si no me equivoco, tienen una función muy similar, que es cuando se usa estéticamente, ¿no? Que es hacia la cara, o también algunas intervenciones en lo que respecta en la nariz. Quisiera saber qué daños podría causar.
Bueno, la toxina botulínica, si te la colocan mal, ¿no? El problema es que puedes causar una parálisis, ¿no? Yo he A nivel, escuchado ¿no? sobre la necrosis y pues Oh, me da claro. curiosidad. Por eso también, claro, también el hecho que te ponen una aguja, ¿no? Y te van inyectando. Entonces, claro, pueden ponértela mal, ¿no? En un lugar que no es el adecuado. Hay puntos en los cuales debe de ponerse la toxina botulínica, no es en cualquier lado. Ahora, el ácido hialurónico no tiene la misma función, porque el ácido hialurónico es como un relleno que se coloca, por ejemplo, en los labios, ¿no? Y eso hace que el ácido hialurónico lo que hace es captar agua. Entonces, eso hace que aumente un poco el volumen, ¿no? En este caso, de los labios. A nivel también de los pómulos, bueno, en fin, ¿no? Donde quieran ponerse, pero no tiene la misma función porque no tiene nada que ver con la placa mioneural, el ácido hialurónico. Doctora, también había escuchado de que mencionaban que, por ejemplo, cuando se inyectaban en la nariz, el ácido se reabsorbía por los cartílagos y que cuando Ajá. te querías operar, pues tus cartílagos estaban mucho más débiles. O sea, es como que me parece algo súper raro, ¿no? Como un ácido puede afectar la estructura cartilaginosa que tenemos en la nariz. Bueno, eso tendríamos que verlo ya con el cirujano plástico, ¿no? No tengo mucha información sobre eso exactamente, sobre las consecuencias de ponerse ácido hialurónico en alguna parte, en la nariz o en los labios. Yo lo que tengo entendido es que tiene esa función de rellenar y de absorber agua y así se ve más turgente. Ya, eso es de hecho que debe tener sus complicaciones, ¿no? Por eso hay que ir a un Sí, especialista. muchas gracias. No cualquiera es a cualquiera. Ya, bueno, estamos en el tema. Estamos primero en contracción muscular. Vamos con lo siguiente. Bien, entonces, estábamos ya aquí en lo que es, ya, entonces habíamos quedado, ya tenemos todos los actores, ¿sí? Tenemos nuestro terminal nervioso, nuestro axón, tenemos, nuestra neurona presináptica, tenemos la hendidura y tenemos a nuestro músculo. Entonces estábamos acá. Este es el sarcolema, los túbulos T y el sarcoplasma. Acá, por ejemplo, estamos en reposo o en relajación, ¿no? Tu músculo no está siendo contraído. Entonces, acá tenemos una sarcómera, disco Z, disco Z. La sarcómera está compuesto por dos tipos de fibras, que son los filamentos delgados, que son estos de acá en negrito, ¿sí? Compuestos principalmente por actina, que son estas bolitas amarillas, la tropomiosina, que parece este fideo naranja, y el complejo de troponina, que es la troponina C y la I, la A. ¿Ya? Esos son los filamentos delgados, que lo ven acá, ¿ok? En amarillito, estos de acá, este amarillito y este amarillito, ¿ya? En rojo son los filamentos gruesos, que son estos de acá. Y los filamentos gruesos están compuestos por miosina. Y la miosina, como ven acá, tiene la forma como de un palo de golf, ¿no? Tiene una parte que es larga, ¿no? Tubular, y tiene una parte que es más ensanchada en la parte más distal, la parte distal. Entonces tenemos filamentos gruesos y filamentos delgados. Los filamentos gruesos siempre van a estar en el medio, ¿ya? Y acá tenemos en este color turquesa la línea M. La idea de contraer es que los discos Z, que ven acá, se acerquen a la línea M de ambos lados, ¿no? De este lado izquierdo y el lado derecho. Esa es la idea. Cosa que, si tienes una longitud acá, por ejemplo, esta longitud, cuando se contrae, va a disminuir su longitud. Y eso quiere decir que ha habido contracción. ¿Ok? Esa es la idea de la sarcómera, ¿no? La sarcómera lo que hace es acercarse. Los discos Z tienen que acercarse. Y como acá tenemos una sarcómera, y acá tenemos otra, y acá tenemos otra, y acá tenemos otra, al acercarse todas, lo que van a hacer es contraerse y disminuir la longitud del músculo. ¿Ya? ¿Cómo se logra eso? Ahí viene entonces lo que sucede cuando se despolariza. Cuando tú despolarizas la membrana del músculo, que ya vimos cómo se hacía, ¿no? ¿Se acuerdan? Arriba, acá teníamos a la acetilcolina, ingresa, esta apertura los canales de sodio, y los canales de sodio generan que el potencial, que se despolarice la membrana. Entonces la despolarización viene por acá, se despolariza el túbulo T, y aquí, en esta zona, que es la zona más cercana al retículo sarcoplásmico. Entonces, al despolarizarse aquí, esta zona de la célula, va a despolarizar también la membrana del retículo sarcoplásmico. Eso va a permitir
la salida de los canales, la salida del calcio. Se abren los canales de calcio y salen. Al salir el calcio, ahora está libre en el citoplasma. Mira, acá no había nada. Acá ahora miren todos los puntitos medios moraditos que tenemos aquí, ¿no? El calcio ya está libre. Al calcio, lo que va a pasar es que el calcio se va a unir a la troponina C. Cuando se une la troponina C de calcio al calcio, lo que va a hacer es cambiar la forma, o va a mover a la tropomiosina. Está aquí, ¿ya? La mueve. Y al moverla, ¿ok? Va a hacer que la cabeza de la miosina pueda unirse ahora al sitio de acción o de unión de la actina. Ahí recién se van a encontrar, ¿ya? Porque la tropomiosina lo estaba impidiendo. O sea, decía, no, tú no te vas a unir con la actina ni con la miosina. O sea, la actina no se va a unir con la miosina. ¿Gracias a quién? A que está ahí la tropomiosina. Como la troponina C ya se unió al calcio, eso va a ser un cambio conformacional de la proteína y va a sacar a la tropomiosina de allí. Y eso va a hacer de que se descubran los sitios de unión entre la miosina y la actina. Y ahora sí, está listo la sarcómera para poder acortarse. ¿Ok? Ahorita vamos a ver cómo se acorta. ¿Hasta ahí se entendió? Sí. ¿Sí? Ya, entonces seguimos. Ahí estamos. Entonces, miren. Acá tenemos la actina, que es una proteína globular, porque parece una pelotita, ¿no es cierto? Tenemos la tropomiosina, ¿ok? Tenemos, miren cómo la tropomiosina está en medio o está cubriendo el sitio de acción de la unión entre la actina y la miosina, ¿ok? Acá está la miosina. Entonces, vamos a empezar mejor acá, ¿ya? Y de ahí vemos esta primera parte, ¿ok? Cuando el calcio ya está libre en el citoplasma, encuentra su lugar en la troponina C y se une. Y miren cómo ahora la tropomiosina, que estaba aquí abajito, miren, está medio transparente, ¿no? Se mueve hacia arriba. Entonces deja el sitio de unión libre. Entonces la miosina, que en ese momento fosforiló el ATP, es decir, pasó de ATP a ADP más fosfato, ahí está, ¿ok? Va a liberarse del ADP y ¡pum!, se va a coger a la actina. Cuando se une a la actina, genera un movimiento hacia el centro, ¿no? Porque si ustedes ven bien aquí, miren las cabezas, voy a dibujar ya. Ya. Aquí las cabecitas están así. Bueno, disculpen, pero estoy con el mouse. ¿Ok? Entonces, cuando se unen a la actina que está aquí, lo que van a hacer es jalar hacia adentro. Igual acá. Acá tenemos una cabecita. Acá tenemos otra cabecita, ¿no es cierto? Y cuando se unen a su actina, acá vamos a poner la actina, ¿ok? Pivotan hacia adentro. ¿Hacia dónde? Hacia la línea M. Por eso es que jalan el disco Z hacia adentro. Y se acorta la sarcómera. ¿Ok? Entonces, acá estamos. Miren cómo la ADP se une, perdón, la miosina con la actina se une y automáticamente hace lo que es el golpe, ¿no? Hacia adentro. Miren cómo la flecha, que vendría a ser acá, el disco Z, se va hacia acá, acortando la sarcómera. Esto se va a quedar ahí hasta que llegue un ATP. Este ATP lo que va a hacer es liberar el sitio de unión y por eso es que la miosina se va hacia atrás, ¿no? Se va hacia atrás, hidroliza, ¿ok? El ADP y el fosfato mientras sigue el calcio. Acá el calcio sigue allí, va a seguir siendo, va a estar libre el sitio de unión, nuevamente se va a unir la cabeza de miosina y va a jalar hacia adentro. Y así se hace esto todo el tiempo mientras haya calcio y mientras haya ATP.
Y calcio siempre va a haber ¿cuándo? Cuando esté despolarizada la membrana del retículo, pues, ¿no es cierto? Y la membrana de la fibra muscular. ¿Y cuándo va a estar despolarizada? Cuando haya siempre acetilcolina y haya llegado a su receptor y haya podido abrir los canales de sodio. ¿Ok? ¿Se entendió? Sí. ¿Sí? Profesora, Sí. apenas se une la cabeza de miosina al sitio activo de la actina, ahí se hidroliza el ATP, ¿no? Ajá. Sí, Apenas se une. claro. Y ese ADP y ese fosfato libre pues, se van. Se van. Y eso es, esa salida del ADP y el fosfato es lo que genera después el pivote, ¿no? Al salir, la miosina se mueve. O sea, a la salida o sea, cuando ya se hidroliza y esos dos se van, ahí se hace o sea, se juntan al Claro. selenina M. Ajá, porque es como que tenía una energía ahí, ¿no? Dicen, la liberación de la energía almacenada, ¿ok? Es la que provee la fuerza necesaria para cada cabeza se mueva hacia su posición original, que es esta. ¿Se entiende? Sí, y ese ADP y fosfato después se reutiliza. Se reutiliza. Así es, se vuelve a usar. Ok. Todo se vuelve a usar. El fosfato queda y se va a usar para formar nuevo ATP. Otra consulta, el ATP, porque para unirse necesita ATP y para desunirse también. Y a la hora que se desune, también lo hidroliza, ¿no? Claro, o sea, tú necesitas ATP para poder salir de ahí, ¿no es cierto? El ATP cuando se une hace que la cabeza de la miosina como que se horizontalice, pongámoslo así. ¿No ves que se está yendo para abajo? Acá. Sí. Ya. Ese mismo ATP que se unió se va a hidrolizar porque la cabeza de miosina hace eso, o sea, hidroliza el ATP. Se va a formar en un ADP y en un fosfato. Sigue siendo el mismo ATP, solo que ahora has liberado, lo has hidrolizado, has separado un fosfato de los 3 que tenía, porque son 3 fosfatos, ¿no es cierto? Entonces queda una molécula difosfato y un fosfato. ¿Ok? Cuando se libera este ADP con fosfato, la cabeza, miren, se vuelve como que se para, ¿no? Y eso es lo que empuja hacia el centro la cabeza de miosina. ¿Se entiende? O sea, se necesita ATP definitivamente porque esa fuerza que se genera para mover la cabeza se ha originado del ATP de acá, que se ha hidrolizado y eso ha liberado energía. Y esa energía es la que ha hecho de que la cabeza de miosina pueda mover o sea, puedan unirse y se muevan muevan a la actina hacia adentro, ¿no? Hacia la línea media. ¿Ok? ¿Se entiende? Sí, profesora. Ya. Y de ahí utilizará otro ATP para liberarse. Acá está. Y empieza el ciclo nuevamente. Ese ATP se va a hidrolizar en ADP y fosfato y esa hidrólisis es lo que va a generar esa fuerza, ¿no? Para poder mover la actina hacia la línea media. O sea, en realidad necesitamos el ATP, definitivamente, ¿no? Para poder generar ese golpe de fuerza. ¿Ok? Ya. Esto creo que lo vimos también en la clase de músculo. Entonces, espérate, vamos a ver una cosita. Ya, entonces creo que sí ya está completo esto de acá, ¿no? Hemos empezado con lo de la despolarización de la membrana, ¿ok? Hemos visto cómo el papel de la acetilcolina, hemos visto el papel del sodio. Ay, perdón, se me cerró mi... Ya, el papel del sodio para despolarizar. Esta despolarización genera la salida del calcio. Voy a cambiar mi puntero un ratito. Ya, la salida del calcio. Ese calcio es el necesario para que la cabeza de miosina y actina se encuentren, se unan,
¿ok? Y el ATP que nosotros producimos es la que va a generar la fuerza para el movimiento de la cabeza hacia la línea media, es decir, el acortamiento de la sarcómera hacia esta parte de acá. ¿Ok? El ATP se necesita, como dijo su compañera, ¿no? Para la contracción, sí, ¿no es cierto? Y se necesita también para devolver el calcio al retículo sarcoplásmico, porque es una bomba de transporte activo. ¿Por qué? Porque acá de todas maneras hay más calcio que afuera, definitivamente. Entonces tienes que volver a meter el calcio, ¿ya? Y para eso se necesita de esa proteína, ¿no? De membrana, que es el cerca. Y ese requiere de ATP, de todas maneras. ¿Ok? Ok, muy bien. Ya está esto, ya. Simplemente para hacerles recordar, chicos, que las fuentes de ATP que el músculo utiliza son la fosfocreatina, eso ya también ya lo expliqué en el repaso anterior, así que le dan una chequeadita sobre la fosfocreatina, la glucólisis anaerobia, recuerden que también lo vimos, en la que se producen 2 moléculas de ATP, pero el problema es que produces ácido láctico, cuando haces una respiración de tipo anaeróbica. La mejor fuente de producción de ATP, mucho más efectiva, es la de la respiración celular, ¿no? En las mitocondrias. Que produces ATP, produce CO2, bueno, igual agua, y obviamente esto genera calor, ¿no? Por eso cuando uno hace ejercicio, tu músculo se calienta, ¿no? Estás caliente, aumenta tu temperatura porque estás produciendo calor, ¿ya? Entonces, esta es la mejor fuente de ATP para el músculo. Listo. Muy bien, solamente para que recordar esto de las contracciones isotónicas e isométricas, ¿no? Acá tenemos la unión neuromuscular y un poco para también ir repasando lo de neuro. Recuerden que las motoneuronas son neuronas que nacen de la corteza, de acá arriba. Descienden a través del tronco, van a la médula espinal y salen para formar un nervio, salen por el asta anterior, raíz anterior, ¿no? Y acá está el tronco, que vendría a ser el nervio. Estas neuronitas son las que van a inervar a los músculos, ¿no? Al músculo esquelético, ¿no? Y acá están sus como terminaciones, que son estas bolitas, ¿no? Que son las sinapsis, ¿no? Que van a tener con el músculo, con cada fibra muscular. ¿Ya? Esta es la unión neuromuscular, placa mioneural, como quieran llamarlo. Ahora, los tipos de contracciones, hay 2 tipos de contracción, ¿no? La isotónica y la isométrica. Entonces, en la isotónica, lo que tú haces es tener una misma tensión, pero lo que cambia es la longitud del músculo, como por ejemplo acá, ¿no? Que es la de mover, ¿no? Hacia ti, cargar un peso, pero en la que tú estás utilizando, contrayendo tu músculo, pero con la misma fuerza. Ya cuando quieres trasladar, por ejemplo, ¿no? Un objeto, no sé, pues de tu armario, de tu biblioteca, ¿no? Subirlo. ¿Ya? Entonces utilizas la misma tensión, pero estás acortando o alargando el músculo. En cambio, la isométrica es la que utilizas la misma longitud, pero lo que cambias es la tensión. ¿Ya? Como por ejemplo hacer pesas, por ejemplo. Genera ese tipo de contracción, ¿no? Isométrica e isotónica. Ok. Listo. Hasta aquí. Ahora, de hecho, hay en el perusal, ustedes van a encontrar también los principales músculos, ¿no? Del cuerpo. Sería también bueno que le den una leída. Eso es principalmente más que identificarlos por zonas, ¿no? Un poco los nombres. Los principales, lo que hemos visto principalmente en lo que es las prácticas, ¿no? La del brazo, la de los muslos, las piernas, ¿no? Son los músculos que tienen que más o menos tener cierto conocimiento. Y ahí creo que los demás, algunos por ahí el diafragma, ¿no? Que sí creo que es importante que sepan al menos dónde se encuentra, lo mínimo que debemos saber. Muy bien, ¿alguna pregunta, chicos, hasta aquí? Voy a dejar de compartir para ver si es que hay preguntas.
Ay, no. Ya está. A ver, quiero verlos. Voy a dejar de compartir. Ya. A ver, ¿qué es lo que genera la hidrólisis? Lo que pasa es que, allá, Lauren pregunta, ¿qué es lo que genera la hidrólisis? Estamos hablando de la hidrólisis de la ATP de la cabeza de miocina, ¿no? Bueno, lo que pasa es que la cabeza de miocina tiene esa capacidad. Es una proteína que hidroliza ATP. Esa es su función, ¿no? Aparte, obviamente, de tener ese sitio de unión y hacer el movimiento, ¿no? De pivote para poder contraer la sarcómera. Pero es parte de su función. Para eso está. A ver, ¿qué más? A ver, dice, eso pasa en los músculos, incluso está en el... Sí, claro que sí. Todo esto pasa en los músculos, incluso, si estás hablando del abdomen, me imagino que estás hablando de los rectos, ¿no? Los rectos, los oblicuos, los que están en la región abdominal. Sí, así es lo que pasa. Estamos hablando del músculo esquelético, ¿eh? No del músculo liso. En el músculo liso es un poco diferente, o sea, sí hay, obviamente hay contracción, pero no con esas sarcómeras como tal, ¿ya? No hay eso, es diferente. En realidad casi no lo ponen porque más didáctico, pongámoslo así, no sé, en los libros más lo ponen el músculo esquelético, ¿no? No tanto el liso. ¿Cuál es la función de las bombas? ¿A qué bombas? ¿De calcio? Porque la bomba que hay acá es la bomba de calcio. Siempre las bombas de sodio y potasio sirven para mantener el potencial de membrana. Para eso sirve. O sea, para mantener al sodio afuera y el potasio adentro. Eso es lo que hacen las bombas de sodio y potasio. Si estamos hablando de la bomba de sodio y potasio TPasa, esa es su función. Todas las células tienen eso para mantener siempre el sodio afuera y el potasio adentro, que es la homeostasis, pongamos así, de estos electrolitos. ¿Cuál es la función de la bomba? Ya. En el sarcoplasma se encuentra el calcio. Sí, claro, en el sarcoplasma, o sea, hay calcio sí, pero están en el retículo sarcoplásmico, ahí están. También para la sinapsis, sí, también para la sinapsis. Ahora, existen, Carlos, pero miles de bombas, o sea, de canales, ¿sí? Hay canales de sodio voltaje dependiente, hay canales de sodio no voltaje dependiente, hay de potasio, hay un montón, ¿ya? Pero principalmente para lo que es sinapsis es el canal de sodio, que es solo para sodio, para la despolarización, el canal de potasio, que es para el potasio nada más, que es para la repolarización, y la bomba de sodio-potasio ATPasa, que es para volver al sodio que esté en el extracelular y el potasio en el intracelular. Esa es eso es lo principal que deben saber, porque hay muchas más, ¿ya? Pero creo que no es necesario por ahora. ¿Cómo se forma la bomba? O sea, ¿cómo se forma? ¿Cómo se crea? Bueno, es una proteína transportadora, ¿no? De hecho, tiene que haber alguna forma o sea, sí, molecularmente no sé cómo se forma, están allí, de hecho se forman por aminoácidos, pero cómo se forman no sabría decirte cómo se forman. ¿Cómo funcionan? Sí. 3 sodio tira hacia afuera y 2 potasios, ingresa hacia adentro, ¿no? Pero de ahí la parte molecular de qué aminoácido forma la bomba y todo eso, no la sé. La bomba es parte del potencial. La bomba de sodio-potasio hace que tengas un potencial de membrana, sí. Porque, ¿qué pasa? Si no hay la bomba de sodio-potasio, el sodio entra y se mantiene equilibrado afuera y adentro. Entonces ya no había potencial de membrana. Y eso no es compatible con la vida. Al menos en lo que son en estas células excitables. Tendríamos otro tipo de fisiología, ¿no? Que no es, pues el ser humano no actúa así. Profesora, Dime. cuando va a haber un potencial de acción y cuando se trata de la repolarización y se pasa se hace más electronegativo de lo debido. Sí. El sodio potasio es la única que ayuda en la
hiperpolarización o hay otro? O sea, ya, cuando se pone muy negativo. Ya, la bomba es la que ayuda, sí, pero también hay una bomba de potasio, que es la que hace que también pueda salir el potasio del intra al extra y ya no sea tan negativo, sí. Pero principalmente la bomba de sodio potasio TPasa. Principalmente. La bomba es la parte donde se despolariza la membrana, ¿no? La bomba es la parte. No entiendo tu pregunta. ¿Es la parte? La bomba es una bomba. No es una parte. Es una proteína que está en la membrana celular, sí, ¿no? O sea, es una proteína transmembrana. Pero no es que sea la parte donde se despolariza. Ah, ok, se refiere a que si la bomba es cuando hay despolarización. Es que la bomba siempre está actuando, chicos. O sea, ahorita también tu bomba está actuando, ¿no? En la despolarización más que nunca, para volver nuevamente a su estado normal. Es la parte que ayuda a despolarizar la membrana. No ayuda a despolarizarla, ayuda a mantener al sodio afuera y al potasio adentro. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Igual, esto de despolarización lo vamos a ver en el siguiente repaso que toca la parte del sistema nervioso. Ahí vamos a hablar sobre potencial de acción, un poquito, sobre despolarización del axón, ¿no? De la neurona, y bueno, el sistema nervioso como tal, ¿no? Sería nuestro último repaso. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿No? Bueno. Ya. Muy bien, chicos. Entonces, si ya no hay, ¿cómo veo los repasos anteriores? ¿El link no les funciona? ¿Lo vieron o no lo vieron? ¿Verdad? Sí, quiero saber. A Luis no le funciona. ¿A alguien sí lo ha visto? Ahí así. Entonces, Luis, tienes que ver, algo estás haciendo mal, porque si uno lo ve, es el mismo link para todos. Todos tienen que verlo. Ya, verifica. De repente ahora sí ya puedes verlo. Bueno, entonces en estos días les mando el link del último repaso y el link de esta grabación cuando termine de procesarse. Ah, ya, sí se puede ver. Ah, ya, perfecto. Listo, entonces si no hay más preguntas, chicos. Ah, pero ese es el ciclo de puentes cruzados, pues, ¿no? O sea, cuando estas proteínas, ¿no? Al momento de unirse, se mueven. Profesora. Esos son los puentes cruzados. O sea, cuando la miosina y la actina se unen y hacen el movimiento hacia adentro. Eso es. Uh-huh. Tienen un nombre también, puentes cruzados, que le ponen muchos nombres. Pero es lo mismo. Ya, de nada. Ok. ¿Alguna otra más? Escuché por ahí una persona que estaba con el micro, creo, abriendo. Ay, Juan Miguel, eso ya lo hemos visto. Revisa tu video. Eso está en el video el primer repaso. Es en las crestas. Ahí se da la fosforilación oxidativa. En las crestas mitocondriales. Ok. Igual repásalo. Chécalo bien. Profesora, Hola. cuando entro al repaso número 2, el video de grabación, en todo el video me sale solo la diapositiva número 1, que dice estructura y función, sesión 1 a 6. ¿A todos les sale igual? Lo que dice Michelle. ¿Sí? Tienen que hacerle clic arriba. Creo que les mandé o no.
Ajá. Este es el repaso 4, ¿no es cierto? Miren, chicos, voy a dejar de grabar, ¿ya? Porque creo que esto ya no necesitamos grabarlo. Espérenme un ratito. Ya, espérenme un